Ser Podcast. En la cadena Ser. Muy buen día. ¿Cómo estáis? Domingo 23 de abril, Día Internacional del Libro, conmemoramos el fallecimiento de Miguel de Cervantes, de William Shakespeare y de Inca Garcilaso de la Vega. Espero lo paséis muy bien. La hora extra. No me tenga que presentar. Con Dani de la Fuente. Pues todos ya me conocéis. Bienvenidos, bienvenidas a un programa que se emite antes del lunes. Antes del lunes, eso. La agenda sin la cita, la puta sin visita, la cama sin el sueño, el mañana y su ceño de sonrisa proscrita y la maldita rumba de algún puertorriqueño. Antes del lunes, leños para la chimenea donde arderá la idea del alma descompuesta. La respuesta al molino nunca fue Dulcinea. La respuesta a la tea nunca fue la ballesta. En el parque, una fiesta de luz crucificada, padre, hijo y espada, corsarios y vikingos, y al modo de los gringos la dicha que sentada a la diestra del hada, sin nubes ni distingos, sonríe con respingos de marca registrada. Y sin embargo, nada. Qué tristes los domingos. Carlos Alberto Palacio, bienvenido a la hora extra. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias. ¿Qué tienen los domingos que nos ponen tan tristes? No sé si es la vuelta al cole, la vuelta al curro, el fin de una semana. ¿Cómo combatir la tristeza de los domingos? Además de escuchando este programa que se emite en domingo. Sucede que es domingo y estoy pensando en ti. Cantas en Sucede. ¿Qué te pasa con los domingos? Pues aquí tengo que hacer un mea culpa y decir que eso es un acto profundamente demagógico porque yo no sufro los domingos. Eventualmente hay algunos domingos que tienen ese lacre melancólico, pero yo tengo un oficio que me hace muy feliz de lunes a viernes, así que tengo que decir, mea culpa, la verdad, esto es más demagogia que otra cosa. Carlos Palacio, para quien no sepa cuál es ese oficio, es pala, cantautor colombiano con una formación de flipar, tengo que leerlo. A sus estudios musicales en el Instituto Superior de Artes de La Habana sumas los títulos de médico, cirujano y filólogo hispanista. Has editado 10 álbumes de estudio, un EP, 6 libros. Te lo preguntan en todas las entrevistas, pero cuéntanos cómo ha sido ese viaje de las ciencias a las letras y qué comparte la medicina con la música, con la escritura, con la poesía. Creo que finalmente no son disciplinas tan diferentes, los saberes científicos y la creación artística. Por lo menos hay una parte de la creación que creo yo que tiene sus lindes con la matemática. Yo, por ejemplo, lo digo de manera más o menos cómica. Soy muy disciplinado y mis poemarios los escribo con una tabla de Excel. Entonces, eso tiene que derivar de ahí, de ese pensamiento cientificista que tengo en la cabeza y que heredé de la medicina. Sigo leyendo para seguir flipando. Has sido ganador en España de los Premios Internacionales de Poesía Miguel Hernández 2020, Antonio Machado 2021 y José de Espronceda 2022. Creo que te falta el Premio Cervantes que este año entregamos al poeta venezolano Rafael Cadenas. No sé, claro, si lo conoces, si lo has leído. Lo he leído, por supuesto. Una muestra fabulosa de esa efervescencia literaria del Caribe que es tan característica, tan bella. A mí me gusta mucho el título de un libro que escribió María Teresa León, que fue esposa de Rafael Alberti. Se titula Cervantes, el soldado que nos enseñó a hablar. Ojalá hoy también se ocuparan de eso los soldados. Pienso que la poesía está en el lenguaje de todo lo que escribió Cervantes. También en la etimología, que a mí me fascina. Ese es otro consejo que les doy. Porque a veces conocer la etimología de una palabra resulta esclarecedor. Ponme donde no alcance tu estatura, donde tu luz no sea imaginable. Ponme ante la pared, detrás del sable, o hazme lo que a los miedos la lectura. ¿Al sexo y al amor les tienes miedo? ¿O eso es lo que cantas? ¿Qué hace la lectura con los miedos, Pala? ¿Qué ha significado? ¿Qué significa para ti la lectura en tu vida? Ha sido la forma más expedita, y esto es un lugar común, pero en mi caso fue así, de viajar. Yo viajé con los libros en mi infancia y después, justo
eso que decís y que dice la canción, me permitió diluir los miedos, diluir esas creencias del pecado y de la moral judeocristiana que me inculcaron de manera tan sanguinaria cuando estaba pequeño. Me permitió la lectura exorcizar eso, así que no tengo con qué pagárselo. Este tema pertenece a tu último disco, El siglo del loro, publicado en 2020. ¿Qué tiene el siglo de oro? ¿Qué autores homenajeas o qué obras te han inspirado a ti? Bueno, el siglo de oro, pues no lo digo yo, es ese momento fabuloso en el que nuestra lengua se hace universal y en el que ocurren cosas que muy difícilmente tendrán par después. Yo, por ejemplo, la palabra innovación la miro con cierta desconfianza, porque cuando uno mira lo que se hizo en el siglo XVI, en el siglo XVII, dice, pero es que si Lope viviera ahora sería un tuitero maravilloso. Entonces, lo que tiene ese siglo es eso, que se dinamitó la lengua, se llevó a la calle, se convirtió en el reto cotidiano de los creadores. Y yo lo que intento con el siglo del loro, y de ahí el nombre precisamente, es pues nombrarme como un imitador limitado y pequeño de eso y rendir un homenaje a esa forma tan hermosa que es el soneto, que lleva escribiéndose 8 siglos de la misma manera. Es increíble, algo debe tener esa estructura. Cuando me pase cuentas el pasado y cobre su propina cada exceso, el último recuerdo de tu beso polvo será, más polvo enamorado. Aceptaré por justo lo cobrado, feliz daré a la tierra mi memoria, porque cada migaja de esta historia polvo será, más polvo enamorado. Hablando de sonetos, nos decía Manuel Vilas, un escritor, hace un par de meses en La Hora Extra, que nadie como Quevedo para recitarle al amor, en concreto el soneto Amor Constante, más allá de la muerte, que aquí versionas con Javier Ruibal. Amor Constante, más allá de la muerte, es un soneto, no sé, de una belleza enigmática, ¿no? Yo creo que si tuviéramos que salvar si ahora te dijeran, tiene usted que salvar, vamos a quemar toda la historia de la literatura española, pero le vamos a dejar una página de toda la historia de la literatura española, una página solo, el soneto de Quevedo. Esta idea platónica la llevamos todos, parece innata, ¿no? El amor que es más fuerte que la muerte, ¿no? No sé si estás de acuerdo. ¿Qué página o qué obra de la literatura hispana salvarías tú? Yo no voy a mejorar esa afirmación del maestro y la puedo firmar. Si tuviera que salvar otra, salvaría un par de sonetos más, pero me quedo con esta. La versión que hago con Javier es una reescritura y citamos el último verso. Polvo será, más polvo enamorado. Será ceniza, más tendrá sentido. Polvo será, más polvo enamorado. Es insuperable. Existe una mujer, yo digo arcilla. Existe una mujer, yo digo triste. Tienen la entrevista completa con Pala en nuestra página web y en cadenaser.com. No una costilla, pienso en una verdad que se desviste. Después de la mala experiencia del año pasado, donde la lluvia y el granizo arruinaron la fiesta de Sant Jordi y generaron pérdidas económicas para muchas librerías y editoriales, este 2023 ha llegado con fuerza. Una de las ediciones más potentes, con grandes nombres y con mayor participación de lectores y lectoras. Con el fenómeno de los influencers totalmente asentado en el mercado editorial, en este Sant Jordi hay también rostros conocidos como Pedro Almodóvar, que ha publicado un libro de relatos, rostros mediáticos como Elisabeth Duval con su ensayo Melancolía, o escritores como Fernando Aramburu. Pepa Blanes está en Barcelona y desde allí nos recuerda las recomendaciones literarias de lo que llevamos de 2023. Empezamos con una recomendación de 2020, Así somos, Boulder de Eva Baltasar, que Almodóvar quiere adaptar el fenómeno del Sant Jordi de aquel año pandémico, y finalista al Booker Prize. Si no lo han leído, no se pierdan esta historia sensual sobre la maternidad y el escapismo con una prosa perfecta. Es un viaje muy bonito. Boulder es una viajera y el libro, pues como tú decías, ¿no? Ha hecho un viaje muy largo y muy bonito también, a otro idioma y al final a otra cultura. Y yo supongo que al abrirnos también, ¿no? Salió ese
espíritu viajero que tenemos todo, o nómada, que podemos tener la semillita ahí dentro. Y ahora saltamos a las últimas novedades, libros publicados estas últimas semanas, como Una salida honrosa, es la nueva historia novelada del francés Éric Vuillard, que nos sumerge en las reuniones de banqueros y empresarios que financiaron y se forraron con la guerra de Indochina. Lo edita Tusquets y, como sus anteriores obras, El orden del día o 14 de julio, habla de la historia francesa con un ojo crítico que pocos escritores tienen. Si han escuchado anteriores episodios de esta hora extra, sabrán que nos hemos deleitado con La belleza y la serenidad de Gozo, el ensayo de Azahar Alonso en Siruela, que nos hemos metido de lleno en la trama noir de Elia Barceló en Amores que matan, de Roca Editorial, también en la historia de Paternidad y alcohol de Eider Rodríguez y En familia, de Sara Mesa. Persianas metálicas bajan de golpe, desde la imaginación y el futuro, desde el amor y la identidad, desde el desacato al dios del algoritmo. Es una novela neorromántica para dibujar el mundo de hoy. Lo nuevo de Marta Sanz en Anagrama es también una recomendación para aquellos que quieran la ciencia ficción sobre nuestra España en un momento preelectoral y con futuro incierto. Y de la ciencia ficción pasamos al western. Hay un autor bilbaíno que lo sabe todo sobre este género, es Jon Bilbao, que en Araña, editado por Impedimenta, consigue mezclar personajes, relatos, lugares e historias para hablar de amistad, paternidad y amor. Y Cabaret Voltaire, editorial que nos ha traído Annie Ernaux, publica una reedición más que interesante. Diario de un ladrón, de Jean Genet, es la primera traducción sin censuras. Y en concreto que suprimiera los párrafos que pudieran parecer más obscenos, más pornográficos y que pudieran conllevar una prohibición de la obra por parte de la censura entonces vigente en Francia. Otra reedición en este caso de una autora española es la que ha publicado la editorial Consoni con la autora Montse Roig, Ramón Adiós. Fue su primera novela, la historia de 3 mujeres en los 70 luchando contra el machismo. Y en pleno debate por la ley de vivienda, Andrés Barba ha creado una original y perturbadora historia de maternidad, amor en torno al mercado inmobiliario y eso de habitar una casa que guarda secretos. Mención aparte merece Leche condensada, de Aida González Rossi, en Caballo de Troya. Nos ha encantado. La poeta tinerfeña ha pasado esta semana por La Ventana para presentar esta historia de regreso a la infancia. Laura Martínez. En Leche condensada, Aida González Rossi nos propone jugar a la Game Boy, al Pokémon o al Jabo, pero jugar también a hacerse mayor, a crecer, a entrar en la adolescencia y a enfrentarte a todo lo que no te gusta de ti o de tu entorno, desde tus muslos, tu cuerpo, hasta tu pueblo, un pueblo que siempre tiene una nube encasquetada encima. Al final considero que escribir ha sido una forma de hackear un poco la adultez y poder seguir jugando siendo adulta, ¿no? Sin que nadie me lo reproche, es más, la gente me lo celebra, cosa que al final me hace sentir como, te engañé, hice lo que quise. En 2020 un volcán sacudió la industria editorial de nuestro país. Se llamaba Panza de burro, estaba escrito por Andrea Abreu y editado por Sabina Urraca, responsable también de Leche condensada. Andrea Abreu pervirtió el lenguaje y contó una historia de amistad, tan dura como bella, de 2 niñas en Tenerife. En Leche condensada, reivindicando un acento canario, González Rossi también construye su propio sistema poético. Con todo esto al final descubrí que sí que me interesaba mucho poetizar con mi dialecto, no dejarlo solo en la representación, sino también retorcerlo un poco, ¿no? Para integrarlo quizá en un sistema poético propio simplemente de la novela. Y bueno, la verdad es que creo que es muy difícil despegar las cosas que se dicen del lenguaje con el que se dicen, ¿no? Siguiendo con la idea de jugar con lo formal, con la oralidad, con la identidad lingüística, Aida González Rossi nos cuenta la historia de Aida, que no Aida. La cuenta como si fuera una partida a la Game Boy, donde cada capítulo lleva un título relacionado con el mundo de los videojuegos, un territorio al que a muchos adolescentes como Aida acuden como refugio. Este oasis es aún más ansiado cuando eres una niña queer en el contexto de Messenger, bolsas de chetos, hombres entrando en la pubertad y relaciones personales convulsas. También pensaba mucho en esa cosa como de estar sola por tu identidad. Al final Aida, con tilde, es una niña queer, le gustan las chicas, es gorda, vive en un pueblo y todo el rato siente que la aíslan, ¿no? Por eso que no son capaces de verla como ella es, sino solo ven un poco las capas exteriores. Entonces, quizá esa voluntad que tiene de hablar como una tormenta todo el rato, venga de esa soledad de la que hablan ustedes. Aida lo sabe ahora. Hay tristezas que no son lentas, ni dan frío, ni pintan la voz de azul. No las arrastras como si hubieras llenado la mochila con todas las piedras bonitas del terraplén. No te abrazas a ellas hasta que enfondas la cama.
La ansiedad que leemos a través de la voz de la protagonista en estas páginas nos permite viajar desde el Médano a Granadilla en un personal coming of age que nos descubre la adolescencia como un lugar hostil donde una debe configurar su propia identidad. Y la semana que viene nos va a acompañar Diego Pinillos, que también debuta en la novela buscando la identidad en un regreso al pueblo de la infancia. Una infancia en la España vaciada, un libro lleno de imaginación, de fantasía y de referentes literarios para hacer frente al acoso escolar y a la homofobia. Si algo me ha faltado a mí, sobre todo a nivel LGTB, en Segovia, han sido referentes. Entonces yo siempre he tenido que buscar mis referentes de manera literaria. Entonces yo, por ejemplo, he sido un gran fan de Oscar Wilde desde mi primer momento de lector, porque también era un niño gótico. Entonces Oscar Wilde lo tenía todo, menos una distancia temporal, porque murió a finales del siglo XIX, y también de espacio, ¿no? Era un irlandés que vivía en Londres, o sea, era como... Pero sin embargo, Jaime Gil de Biedma era español, era mucho más cercano a mí en el tiempo, se murió solo 3 años antes de que yo naciera, y tenía una idea de la sensualidad masculina muy elegante. Él era irónico, era casi aristocrático, que a mí me encanta, y vivía una sexualidad de la sombra. A mí me gusta Gil de Biedma porque es un personaje en las sombras. Y luego, casi igual de importante, él estaba enamorado de la provincia de la que yo había estado tratando de vivir toda mi vida. Entonces es curioso cómo yo, a través de un catalán pijo, he aprendido a amar el sitio de donde vengo, ¿no? O sea, porque es una cosa que nos pasa mucho a los castellanos, que tiene que venir Bécquer o Antonio Machado o Jaime Gil de Biedma a decirnos la belleza que radica en este paisaje. La hora extra. Con este temazo tan animado saludamos a Lola Casamayor y a Marisol Rolandi. Bienvenidas a La Hora Extra. Hola, ¿qué tal? Hola, encantadas. Esta canción es la primera de una lista que podemos disfrutar en la página web de la Abadía, del Teatro La Abadía. Una playlist, dice su director Juan Mayorga, que dice sí a la vida. Hay canciones de Mocedades, de Gloria Gaynor, de Alaska, de Julio Iglesias, de Gabinete Caligari y otras que vamos a escuchar. Creo que os han servido de inspiración para dar forma al universo de María Luisa. Enseguida entramos en la obra, pero ¿es esta la banda sonora de vuestra juventud? ¿Canciones que escuchabais, que bailabais, que seguís escuchando? ¿O de qué forma os han inspirado? Sí, bueno, a mí bueno, aquí vienen más sí, que me han inspirado. Vamos, no sé, es que hay como para todos los momentos vitales, hay de todo. Hay para bailar lento, para bailar agarrado, para en un momento que quieres algo fantasioso o que necesitas energía para continuar con la vida, para el recuerdo, para todo. Hay un abanico de sentimientos y de momentos. Es estupendo, la verdad. Desde canciones antiguas que cuando tú eras pequeña oías, canciones que a lo mejor estaban muy de moda, que a ti no te gustaban mucho, pero están ahí en el recuerdo de todo el mundo, aunque tú no fueras fan de eso. Y luego canciones que te encantan y que temas que has vivido y has vibrado porque ha sido parte de tu vida, juventud, madurez, de todo. María Luisa es una obra sobre la vejez, la soledad, la imaginación y el deseo, una comedia de verdades, leo, en la que se amalgaman la realidad más absoluta, la fantasía, el drama y el clown escondido. Está escrita y dirigida por Juan Mayorga, que hace un par de meses nos adelantaba en La Hora Extra que la idea surgió durante un partido de baloncesto de su hija. En algún tiempo muerto, un amigo mío que se llama Raúl, que trabaja como portero de un inmueble, me dijo que había aconsejado a una señora mayor que vive sola en la casa donde él es portero, que pusiese algún nombre más en su buzón para que los cacos no supiesen que vivía sola. En esa misma grada se disparó mi cabeza y empecé a imaginar una obra sobre la vejez, la soledad, la imaginación, el deseo y las ganas de bailar, porque a mi María Luisa sobre todo le entran muchas ganas de bailar. Yo quiero bailar toda la noche.
pinche. Baila, baila, bailando, baila, baila, bailando, hey. Esta no podía faltar, claro, bailando están las dos. ¿Cómo es esta María Luisa a la que interpretas, Lola? Una mujer para la que no está bien mentir ni siquiera los delincuentes. Sí, no está bien mentir, pero ella de vez en cuando alguna mentirijilla también lanza. Es una mujer muy vital, muy atrevida, es graciosa, es sincera, es ingenua, presumidilla, con un poquito de egoísmo, lanzada por otro lado y enormemente imaginativa. Eso es lo que le hace volar. ¿Qué me has preguntado? Que se me ha ido todo de la olla. ¿Cómo es esta María Luisa? Lo has descrito muy bien. Vale, pues ya está. Es una mujer además que vive sola. Angelines es la gran amiga de María Luisa, con quien queda todos los jueves, el café y el bollo de los jueves y la peluquería de los viernes. En esa vida no hay más acontecimientos, dice María Luisa. Marisol es Angelines. ¿Cómo es Angelines, Marisol? ¿Y qué importancia tiene la amistad de Angelines para María Luisa? Pues Angelines es una mujer parecida a María Luisa, es su amiga de toda la vida, pero tiene un rasgo más característico que es más real, más pegada a la tierra, es menos imaginativa, es más de esto no se puede hacer, esto es así, la vida es así, esto es lo que nos toca y ya está, y ella vuela y yo no. Y bueno, y somos unas amigas pues muy reconocibles, ¿no? Amigas de toda la vida, que vamos juntas a todas partes, que viajamos, que tomamos café, que... Sí, que hemos tenido un grupito de amigas que han ido desapareciendo. Esto y es también, esto también es nosotras. Fundamental, que eso también se dice, y eso es muy bueno, a mí eso es muy tierno, es lo típico que somos a lo mejor 4 o 5 y ahora quedamos 2 solo, porque ya la vida pues ya se las ha llevado. Una cosa es vivir sola, otra sentirse sola, la soledad no deseada, la soledad no buscada. Se habla mucho de la soledad, igual que la playlist, como decías, es muy variada, también los sentimientos son muy variados. Se puede hablar de la soledad con ternura, con humor, con drama también. Esto es lo que hace Mayorga, que la coge y lo ve desde tan diferentes puntos de vista que es como, no sé, es un montón de sentimientos, porque hay ternura, es divertida. Porque es muy divertida, pero es tierna, es triste por otro lado, pero es una tristeza, es siempre todo como... No es un dramón, no te está contando el drama de la mujer sola, no hay ningún drama. No es eso, para nada, para nada. Y eso es lo bonito, pero que te está contando la soledad, pero es una soledad llevadera. Sí, digerible para el espectador también, porque que además cuanto más digeribles son las cosas, porque los dramones exagerados al final te proteges como espectador y no quieres mirar. Sin embargo, en cuanto lo humanizas con algo con momentos de humor, ya te lo meriendas. Ay, qué bueno, por favor. Well, Joanna, she runs a country. She runs in Durban and the T-Rans Menuda marcha, María Luisa, menuda marcha. Es que la música esta es... En esta canción de The Grant, Give Me Hope, Joanna dirige un país, a María Luisa le ofrecen poner a todo un país a sus pies. Estas dos señoras no están solas, no en escena, las acompaña un trío de actores, un trío de Juanes, en primer lugar, Juan Codina, Juan Vinuesa y Juan Paños, además del portero Raúl, interpretado por Paco Ochoa, por el que os preguntaré más adelante. Las personas inventan personas cuando están solas, dice María Luisa, hay gente que se inventa relaciones para darse importancia, o porque les da vergüenza no tener amigos, o porque no quieren pasar solos un cumpleaños o una nochebuena. ¿Quiénes son estas personas, estos tres Juanes que tienen nombres disparatados en la función? Benito Beckenbauer, Emerson Azzopardi y Juan Olmedo. Estos tres hombres que María Luisa decide no solo incluir en su buzón, sino en su vida. Es como si tú piensas en un príncipe azul y ¿qué te gustaría? ¿Te gustaría que fuera aguerrido? O sea, bueno, no sé, es que ahora que no voy a decir muy macho, pero quiero decir, muy eso, que te defienda, que sea lanzado, que tal, pero también que tenga una sensibilidad y un misterio, y también que te cuide y que esté en lo que tiene que estar y tal. Entonces aquí están
Cada uno tiene una de esas cosas. Beckenbauer es el general golpista. Achopari es el poeta que siempre está en las nubes. Y Olmedo es el señor de los de aquí, de toda la vida, que te cuida y está pendiente. Pero claro, por separado son pesados porque tienen eso muy exagerado y les falta otras cosas. Y además, como tienen vida propia, hacen sus cosas y yo no controlo y pero de ahí salen esos tres. Lo habéis dicho varias veces, que importante la fantasía y la imaginación. Todos fantaseamos en casa, la mayoría en la intimidad, ¿no? Tenemos conversaciones imaginadas con personajes imaginarios. Qué importante el poder de la fantasía y de la imaginación también contra la soledad. No sé si vosotras sois también de hablarle a las fregonas y a las escobas, a las plantas o a los animales. Yo hablo sola muchísimo, pero de toda la vida, ¿eh? Yo hablo sola, en mi casa, yo continuamente. Hombre, y vamos, a mí, yo he vivido sola mucho y no me he preocupado de la soledad. Yo no soy de las que me asuste la soledad. Al revés, a veces me gusta. Hay que saber convivir con la soledad. Y yo creo que si no sabes convivir con la soledad, lo llevan mal. En la obra se aborda el amor, el deseo, el sexo y la amistad en la madurez femenina. Qué importante, qué necesario también hablar y representar estos temas, ¿no? Que están poco representados. Es fundamental. Y yo esto lo reivindico 100% en el teatro, como en el audiovisual también, en el cine y tal. La mujer madura siempre es sufridora. Siempre es la madre del protagonista, que le pasan mil cosas, la que sufre. Yo creo que no es verdad, que la mujer madura no es tan sufridora, sufre lo mismo que puede sufrir en otra edad, pues igual. Y esta función está bien por eso, o sea, a mí me encanta por eso, porque te demuestra que las mujeres maduras no sufrimos tanto. Nos sabemos divertir o no divertir, pero igual que en cualquier edad. No por ser mayor ya tienes que sufrir y estar triste, no es verdad. Esto nos pasa a las actrices porque todos los papeles que te ofrecen siempre son, ¿cómo se dice? Acompañando al protagonista, acompañando al hombre, acompañando a la hija. O sea, una persona madura, una mujer, hombre no. Los hombres maduros les pasa de todo. Ligan, les pasa de todo. Hay interés también, las vidas de cualquier edad tienen un interés. Sin embargo, desde hace mucho tiempo nos hemos centrado en la juventud, pero en la juventud, claro. Porque y ahora parece como que estamos ampliando la visión, no solo a más la mujer, sino a edades y a otras situaciones y otros cuerpos y otras cosas. Parece que afortunadamente nos vamos abriendo poco a poco. Hemos recogido más testimonios de actores y actrices mayores de 60 para ver cómo se ven representados, qué personajes representan a los de su edad y la importancia también del teatro en su vida y en su profesión a determinada edad. Sonia Ballesteros. ¿Hay grupos para esposas de maridos que se han hecho gays a los 70? ¡Soy joven! Articulaciones flexibles. Grace y Frankie es una serie protagonizada por 2 hombres y 2 mujeres que superan los 70. Es divertida y tiene éxito, pero no deja de ser una rareza en un universo que acostumbra a dar la espalda a los más mayores. Ser actor o actriz no es fácil a ninguna edad, pero cumplidos los 60 son la minoría de la minoría los que pueden seguir viviendo de su oficio. Rosario Lara. Durante 20 años viví de esta profesión y después, cuando quise seguir viviendo, me busqué un trabajo alimenticio, que yo le llamo. Tenerlo como profesión, pues es difícil. Kimbo. He vivido de esta profesión desde los 5 años que debuté hasta que empezó la pandemia. Y es muy difícil. Salen cositas, pero... Marta Cacigal. A medias. Ahora mismo combino mis ahorros con dinero que entra de esta profesión, pero al 100% hoy por hoy no puedo vivir de ella. Y Pape Pérez, el único que sigue viviendo de esto. Yo sí, yo he sido actor, soy director de teatro, director de cine, y luego tengo una escuela de interpretación. Estoy contento. Hemos reunido a estos 4 actores en una conversación sobre la edad y la escena. Todos coinciden, no hay papeles para los mayores y además... Tenemos la paradoja de que a lo mejor sí se cuentan historias de viejos, pero interpretadas por gente que tienen 20 años menos de la edad que representan. Vamos, de hecho ahora mismo yo tengo 67 y me llaman para hacer de anciana
de 80 o de 90. Sí, se habla de la vejez, pero camuflado, sin achaques, sin arrugas. Y bueno, en el tema de las mujeres eso es mucho más, porque la belleza, la juventud y el sinarruguismo es un plus. Es Rosario Lara. A su lado, Marta Cacigal reclama otro tipo de personajes. Siempre me dan los papeles de anciana siniestra y doy siempre mucho miedo. Y a mí me apetece hacer algún papel seductor y cómico. Que la mujer supere los 60 años no quiere decir que ya tengamos que ir con el tacataca. Y ojalá el día que vayamos con el tacataca o con la silla de ruedas sigamos teniendo papeles para ello. No hay edad para abandonar los escenarios, nos dicen los 4, pero tampoco para empezar. Es el caso de Marta Cacigal. En su juventud, bailarina solista en las mejores compañías de ballet clásico de Alemania. Cumplidos los 62, decidió que era el momento de dedicarse a la interpretación. Yo al principio pasaba una vergüenza horrorosa, porque claro, tenían todos, pues no sé, 18, 20, algún despistadillo tenía 30. Y aparecía yo, la señora. Pues mira, a mí me salen muchísimos trabajos por aquella gente joven que... Oye, Marta, que un amigo mío que está haciendo una película, otro que está haciendo un corto, que necesitan una señora de tu edad. Y ahí estoy, y disfrutando un montón. Les llaman poco o nada, pero se reinventan. Lo ha hecho Marta y también Rosario, que creó su propia compañía, La Turista, a los 60. Tiran de sus ahorros para llegar a fin de mes y a pesar de todo se resisten a dejar las tablas. Si yo dejo de actuar o de dar clases, me vengo abajo. Es decir, que yo necesito, como el comer, estar en activo. Es la vida, es interpretando Me falta preguntaros por el cuarto hombre, Raúl, el portero. Qué importantes los porteros y las porteras, ¿no?, en nuestra vida, y cada vez quedan menos en las comunidades de vecinas. Y es estupendo esa figura, la verdad es que sí que te sientes... Te acompaña muchísimo. Parece que siempre puedes acudir a él para lo que necesites, acompaña a los que te tienen que revisar la luz y el gas y te sientes mucho más segura y es alguien cercano, amable. Vamos, en general, a mí los que me han tocado... He conocido a uno que no lo era, pero bueno, da igual. Y yo a Raúl, desde luego, le tengo como el ángel de la guarda. Le tengo yo Lola, porque yo María Luisa no lo valoro. Al final sí, porque se hace una reivindicación de su oficio y está muy bien. Y para terminar, como estamos celebrando el Día Internacional del Libro, os quería preguntar por un libro que hayáis leído recientemente o no, algo que queráis recomendarnos. Pues yo de Elia Barceló, Las largas sombras, que es el que me viene a la mente, porque me he leído otro magnífico y es que no me acuerdo. El color de... No, soy un horror, solo me aprendo los textos, solo soy capaz. Pero Elia Barceló, me he leído 2 libros y me ha parecido una escritora de la pera que me tenía enganchada desde la primera hoja y me ha llevado a donde ha querido. Y Las largas sombras me ha parecido fantástica. El color del silencio, mira, pues recomiendo 2. Pues yo recomiendo algo, lo leí hace tiempo. Bueno, hay un libro que a mí me marcó para siempre desde que lo leí, que es el ensayo sobre la ceguera de Saramago. Y La regenta también, que son como mis libros así, pero bueno. Hay una escritora que me gusta mucho, que es Ángeles Caso, que la descubrí hace ya años y leo muchas cosas de ella, y sobre todo uno que se llama Las olvidadas, que eran artistas y que no podían serlo en su época. Empieza con la Edad Media y acaba ahora. Y han estado siempre en la sombra, ¿no? Y habla de escritoras, pintoras, escultoras, de todo tipo de arte. Es precioso, me encantó. Pues os despido con una pregunta: mejor sola que mal acompañada, y con una afirmación: vivir con más de 2 es una lata. Señoras, gracias por haber estado en Hora Extra. Muchísimas gracias a vosotros. Mágico, en el bosque mágico encontrarás un buen principio, un buen final. De las historias de nuestros mayores al teatro para nuestros pequeños. 40 décadas cumple el Teatro San Pol de Madrid, un referente del teatro infantil. Hemos mandado a María Manjabacas a chequear cómo ha evolucionado el teatro para niños y niñas en estos 40 años, qué historias se cuentan hoy y cómo se cuentan.
Entramos en el Teatro San Pol de Madrid, 40 años haciendo teatro infantil y familiar, entreteniendo a pequeños, gustando a mayores. Vamos a ver lo que ellos ven. Y ahora vamos a ir dentro y así lo vemos. Ah, bueno, claro, vamos dentro. Sí, puedes pasar. Ahora es la obertura. Colamos en el estreno de Caperucita con su director Quim Capdevila y entendemos el cambio y la transformación que ha sufrido el teatro en estos años, y es que hasta el cuento ha crecido y se nos ha hecho mayor. Vais a ver una adaptación de Caperucita, pero más modernizada en el sentido de que Caperucita es más mayor. ¿La van a entender? La van a entender. O sea, es el proceso entre niña y crecer una adolescente. Y no solo cambia el cuento, sino que ha cambiado el teatro. Pervertido por las pantallas, al niño hay que sorprenderlo. Creo que las pantallas, los móviles y eso están tan acostumbrados a tenerlo tan rápido y tan ágil, ¿no? Pero claro, nunca se sientan a ver una cosa grande. Entonces cuando ven esta magnitud, ¿no? La niña esta, yo es que me sorprende, porque dice, es que nunca había visto una tele tan grande. Una tele, o sea, ya no hablamos ni de cine, de tele. Entonces yo creo que a los niños le tenemos que dar ese color nuevo, ¿no? Esa tecnología nueva que necesita antiguamente hacíamos pues con unas telas, títeres y eso, y los niños quedaban maravillados, pero hoy en día cuesta mucho engañarles. A nosotros sí que nos engañaban porque era lo único que había, ¿no? Teníamos una tele en blanco y negro y cuando veías algo en directo era como ¡ah! ¡Qué maravilloso! ¡Voy, mamá! Este es un bosque encantado. Natasha Fistel es la directora del Teatro San Pol, entregada, como ella dice, a un público como son los niños, muy sinceros, que o se hace bien y se conecta o se nota. El público infantil es un público súper exigente. El público infantil tienes que mantenerlo en vilo, tienes que mantenerlo atrapado con lo que le estás contando, porque es un público sincero. Es un público que si no le gusta, pues se nota, habla, se menean en la butaca, se levantan, salen al baño. Y claro, la siguiente pregunta está hecha. ¿Cómo se les trata? Yo pienso que el truco nuestro ha sido tratar al público infantil igual que se trata al público adulto, sin ningún tipo de diferencia en la historia que estás contando, en la manera de contarla. Y en esta transformación queremos saber con qué personajes conecta este público pequeño. Hoy en día ya no hay barreras, gracias a Dios, es decir, antes a lo mejor pensábamos que los niños conectaban más con las historias de piratas y las niñas se iban a sentir más identificadas con una historia de princesas, y esto ya no es así. Eras un bebé, apenas empezabas a dar pasitos. El público cambia y una vez más el teatro ha sabido reinventarse para conseguir atraer a los más pequeños a la gran pantalla del teatro. Y terminamos en Córdoba con un aperitivo musical. Ya conocemos el cartel de la 42ª edición del Festival de la Guitarra de Córdoba. Nos van a visitar portentos como Gregory Porter o Marcus Miller en un festival por el que han pasado bandas y artistas como Mark Knopfler, Sting, Kiss y Paco de Lucía, y que este año vuelve a traer a artistas internacionales después de la pandemia. Radio Córdoba, Álvaro Guerrero. El Festival de la Guitarra recupera su carácter internacional en 2023 con el autor de la banda sonora de The Last of Us, Gustavo Santaolalla, o con una de las mejores voces del jazz y el soul, Gregory Porter, como cabezas de cartel. En esta 42ª edición no faltarán clásicos como David Russell, pero también se abre al indie pop o la música de raíces, pues actuarán Zenet, Silvia Pérez Cruz, Coti, Arde Bogotá, Carlos Varela o León Benavente. Y también recibe al flamenco más contemporáneo, con El Turri o Israel Fernández. Por olvidarme no quieres verme, y a mí la misma me da, siempre te llevo presente. Habrá guiño a la televisión, porque Ariel Roth y Kiko Veneno subirán a las tablas el espectáculo homenaje al programa Un País para Escucharlo. El Festival de la Guitarra de Córdoba no es un evento al uso y se reparte desde el 6 hasta el 15 de julio por teatros de toda la ciudad, además de espacios emblemáticos como el Patio de los Naranjos en la Mezquita, la Plaza de Capuchinos o la Plaza del Potro. También hay espacio para las 4 cuerdas con conciertos de Rosario la Tremendita y el mítico bajista estadounidense Marcus Miller. Además, el festival conserva en su esencia los programas formativos con masterclasses y talleres de algunos de los músicos más reputados de la escena nacional e internacional.
María Jesús Rodríguez y José María Sendra han estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.